En este vídeo vamos a resolver el problema 2 del examen de física de las PCE de 2023. Nos dicen un electrón que tiene una energía cinética de 10 elevado a menos 18 julios que viaja en la dirección positiva del eje X, penetra en una región en la que hay un campo magnético uniforme de 1,2 por 10 elevado a menos 3 K, ¿vale? Cuidado, en la dirección positiva del eje Z, es decir, que el campo magnético es 1,2 por 10 elevado a menos 3K, siendo K el vector unitario. Ya recordáis, este tipo de ejercicios además los hemos hecho muchísimo en clase, que en campo magnético cuando trabajamos con vectores generalmente trabajamos siempre con esas direcciones de sentidos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tenemos X y Z, ¿vale? Pues en este caso vamos a trabajar con los ejes vectoriales Y, J y K, ¿vale? Tanto en el sentido positivo como negativo. En este caso nos están diciendo que este campo magnético ya se encuentra en este eje, que es lo más común, que se encuentra en este eje además en positivo, ¿vale? Porque no nos indican lo contrario. Bueno, pues nos dicen, calcula en el apartado A el módulo de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el electrón. Importante, nos están pidiendo un módulo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a calcular la fuerza, realmente no hay que descomponerla en este caso, ¿vale? Sale bastante fácil, pero cuando nos piden módulo es que tiene que estar en valor absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo, ¿vale? Cuidado, el seno del ángulo, que es en este caso es 90. ¿Por qué? Porque según los ángulos, los ejes más o menos de la fuerza, sabemos que la fuerza siempre es perpendicular al campo magnético, a no ser que nos digan lo contrario, ¿vale? En este caso, bueno, pues cuidado, esto que es un electrón y sabemos que el electrón tiene carga negativa, lo vamos a poner todo en valor absoluto para que nos haga ese valor absoluto de la fuerza. También podríais haber hecho el producto vectorial de la velocidad por la fuerza en vectorial, ¿vale? Pero no sería necesario en este caso. Acabamos muchísimo más rápido porque queremos saber solo el módulo. Entonces, sustituimos datos. ¿Qué ocurre? No tenemos esa velocidad, ¿vale? Pero sí que tenemos la energía cinética. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa velocidad con la energía cinética? Sabemos que la energía cinética es un medio de masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Pues como nos han dado este dato, podemos despejar la velocidad de aquí. Si la despejamos de aquí, nos sale 2 por la energía cinética partido la masa, ¿vale? La masa que nos la están dando, la masa del electrón. Esto es 2 por la energía cinética, que nos han dicho que es 10 elevado a menos 18. Fijaos también que nos están dando bien las unidades, por si acaso. Y la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31, ¿vale? Esto lo metemos en la calculadora, nos sale 1,48 por 10 a la 6 metros partido segundo. Vale, pues ya está. Ponemos aquí el valor de la carga, que siempre es el mismo, aunque nos lo han dado, muchas veces no lo sabemos. En valor absoluto, ¿vale? No pongáis el menos. Por lo que nos ha dado la velocidad. Por el campo magnético, que también nos lo están dando. 1,2 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Y si metemos todo esto en la calculadora, nos sale un valor de 2,84 por 10 a la menos 16 newtons, ¿vale? Todas las fuerzas se miden en newtons. Y eso es todo. Vamos con el apartado B. Nos dicen el radio de la trayectoria que describe el electrón. Queremos calcular R. Vale, en este caso no tenemos R, necesitamos datos. Normalmente, siempre, tanto en campo gravitatorio como en el campo electromagnético, que estamos muchas veces en movimientos circulares, ¿vale? Pues aplicamos las leyes del movimiento circular y también la segunda ley de Newton, que nos dice que toda fuerza o todo ese sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Entonces, en este caso,
la única fuerza que nos indica el ejercicio, el enunciado, es que hay fuerza magnética, no hay otra, ¿vale? Descartamos cualquier otra. Entonces la fuerza magnética será igual a la masa por la aceleración normal, es decir, la aceleración del movimiento circular, ¿vale? Entonces solo tenemos que sustituir. Recordemos que la aceleración normal es igual a la velocidad partido el radio, y de ahí es de donde vamos a sacar ese radio de todo el sistema de trayectoria, ¿vale? Entonces la fuerza magnética ya lo hemos calculado, Q por V por B. Que podríais poner directamente este valor y ya está, pero bueno. Y luego tenemos la masa por la velocidad partido R, ¿vale? Entonces, cuidado, velocidad al cuadrado, que me he comido en cuadrado. Vale, entonces de aquí pues se nos puede ir una velocidad con una de aquí, pero lo que queremos despejar es el radio, ¿vale? Que se está aquí dividiendo. Entonces pasaría a ser M por V partido carga por campo magnético, ¿vale? Si lo despejamos, esto pasa multiplicando, esto dividiendo. Y ya está, no hay más que hacer. Sustituimos datos, 9,11 por 10 a la menos 31 por la velocidad que ya la hemos sacado antes, 1,48 por 10 a la 6, la carga que nos la dan, cuidado en valor absoluto, ¿vale? Porque una distancia no puede darnos negativa, por 10 a la menos 19 por el campo magnético que también nos lo han dado, es que nos lo han dado prácticamente todo. Vale, si ponemos esto en la calculadora nos dará 7,02 por 10 a la menos 3 metros. Estamos calculando un radio, una distancia. Pues en el apartado C nos piden justificar, es un ejercicio totalmente teórico. Os pongo aquí la solución, pero os la voy a explicar un poquito. Nos piden que justifiquemos en qué sentido se mueve el electrón a lo largo de su trayectoria y mostrarlo. Bueno, yo aquí realmente he puesto un par de dibujitos. Este sería el correcto, ¿vale? El de abajo. Bueno, el correcto no, el que nos piden. Y para ello, bueno, pues también nos dicen que hagamos un esquema en el que se dibuje con claridad la dirección del campo magnético, que se dibujen claramente estos tres vectores, ¿vale? Como he dicho yo aquí también, y que dibujemos esa trayectoria del electrón. Entonces, tenemos que saber por qué lo dibujamos así. Bueno, la velocidad y el campo magnético ya nos lo han dicho, ¿vale? Esto ya lo hemos calculado, hemos dicho que la velocidad la hemos calculado antes y está en el eje X positivo, ¿vale? Pero además nos lo dice que viaja en el eje X positivo, que el campo magnético está en K, ¿vale? En este eje en positivo. Entonces estos dos ya lo sabemos. ¿Qué ocurre? La fuerza, solo nos queda por dibujar la fuerza magnética y siempre es perpendicular a la velocidad y al campo, ¿vale? Entonces sabemos que tiene que estar en este eje. Ahora, ¿cómo sabemos si hacia arriba o hacia abajo? Bueno, ya lo hemos calculado realmente. Lo podéis comprobar con la ley de Lorentz, ¿vale? Os lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Os la he puesto aquí, ¿vale? Si ponéis la carga que es un electrón que es negativa y hacéis este determinante, este producto vectorial, siendo los dos vectores positivos, porque están los dos en positivo, veréis que os va a dar menos y será menos por menos más, ¿vale? Y además os dará en el eje J, que nosotros ya sabemos por teoría que tiene que ser perpendicular, que iba a estar ahí. Entonces lo podéis comprobar con esta ley de Lorentz. Es más, os aconsejo que lo digáis en el examen porque os están pidiendo teoría y justificación y que lo mostréis, ¿vale? Entonces, el electrón, lo que ocurre es que comienza en una región del espacio, pues por ejemplo aquí, y el electrón, claro, entra dentro de esa región del espacio y entra horizontalmente con esta velocidad hacia esta dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como tenemos esta fuerza que va hacia allí, que la empuja, que va hacia arriba, ¿qué es lo que va a ocurrir con este electrón? Pues que va a empezar a desviarse, ¿vale? Va a empezar a desviarse. Entonces lo que va a crear es una trayectoria parabólica hacia arriba. En el caso de que estuviéramos en un protón, que es distinto, en el protón nos hubiera salido esta fuerza hacia abajo y por tanto el protón se movería en dirección negativa del eje J, ¿vale?
Entonces, bueno, también podéis explicar que todo esto se debe a la regla de la mano derecha. Si queréis podéis explicar que eh, según la mano derecha, ¿no? Que os ponéis en los dedos, que nosotros lo hemos visto mucho en clase, y os ponéis, veréis que tiene un sentido antihorario, ¿vale? Si esto es el pulgar, la fuerza es el pulgar y el campo magnético es el dedo corazón, bueno, pues al mover, al cerrar la mano, veréis que vamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues lo podéis justificar de las dos formas. Si podéis, en un examen, incluís las dos teorías, ¿vale? Tanto la comprobación a nivel matemático como la teoría de la ley de Biot-Savart.